Feliz tarde para todos. Bienvenidos a este miércoles de planeación, miércoles de escuela virtual desde Calidad Educativa Tolima para los profesores del mundo. Aquí vamos a analizar los planes de área de cada institución educativa invitada. Hoy tenemos 4 instituciones desde la Estrategia Comunicativa 2023, una estrategia que nace en calidad educativa para mejorar procesos de lectura y escritura en nuestros estudiantes. Empezamos nuestra jornada con la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Centrémonos en grado sexto. Miremos entonces el proceso que plantean ellos en grado sexto en su plan de área. Tenemos ética de la comunicación, producción textual, comprensión e interpretación textual y por último le vuelven a dar fuerza, como en el segundo periodo, a esa producción textual. Dentro de los DBA quiero destacar el de la producción textual. Acá nos dice que produce diversos tipos de texto, atendiendo a los destinatarios, al medio en que escribirá y a los propósitos comunicativos. ¿Por qué me centro en este DBA? Porque este DBA es coherente con la estrategia comunicativa. Para grados sextos y séptimos tenemos el proyecto Otto es un rinoceronte, a través del cual miramos diferentes tipologías textuales encaminadas a un solo tema, en este caso, a los rinocerontes. Me encanta la temática del periodo 3, que nos habla de recopilación de la información mediante la implementación de técnicas activas de aprendizaje. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hace énfasis en eso? Porque es importante y desde la estrategia se le da fuerza también, así como acá se le da fuerza en este plan de área, a que el estudiante pueda acceder a la información, pero cuando tenga la información ahí, él sepa qué hacer con ella. Por eso hablamos de esos procesos de recopilación. Por eso en el proyecto, en la estrategia comunicativa, manejamos un Flipboard y enviamos un video sobre los verbos. No solamente es ver el video, sino ellos cómo a través del Flipboard logran captar esa información y plasmarla ahí. Por otro lado, miramos que en este plan de área se le da fuerza en el primer periodo a las categorías gramaticales, a los signos verbales y no verbales. También vemos por ahí medios de comunicación, lo cual va de la mano de la estrategia comunicativa, que le da fuerza al estudio de las categorías gramaticales en el primer y segundo periodo de esta. Vamos con grado séptimo, el cual comparte el mismo proyecto de grado sexto. Para esto entonces nos encontramos con un DBA importantísimo acá que nos dice interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos y da cuenta de sus características formales y no formales. Este DBA se adapta completamente a la temática que se ve en el proyecto lector o en la estrategia comunicativa que se desarrolla en este grado. Por otro lado, miremos si este DBA es coherente con el estándar, con el proceso y con el núcleo temático. Por acá dice que de ese DBA el proceso es la comprensión e interpretación textual, la cual encaja porque nos están hablando de comprensión e interpretación y el DBA nos dice que hay que interpretar los textos, que hay que comprenderlos, que hay que mirar sus características. Ahora miremos el núcleo temático. Tipología textual, caracterización de textos orales y escritos, reconocimiento estructural de textos, interpretación y análisis de la información en las diferentes tipologías textuales. En este caso, como les había contado anteriormente, miramos las tipologías textuales y las encerramos dentro del tema de columna central para nosotros, que en este caso es un rinoceronte. ¿Por qué estamos hablando de rinocerontes en español? Porque la obra literaria que estamos leyendo se llama Otto es un rinoceronte. A través de este análisis que hacemos y a través de esta
intertextualidad. Es que aquí nos están hablando de un rinoceronte mágico, pero nos encontramos con un texto de opinión que nos habla sobre la importancia de los rinocerontes en el ecosistema. Y después nos encontramos con unas adivinanzas, encontramos un poema sobre los rinocerontes y después encontramos un texto que nos describe. Encontramos también una crónica que nos habla acerca de los rinocerontes. Entonces vemos como todo esto nos ayuda a enriquecer esa tipología textual que queremos que nuestros estudiantes aprendan y nuestros docentes adquieran nuevas maneras de poder enseñar la riqueza de estas tipologías textuales en español. Por otro lado, hablamos de la producción de textos verbales y no verbales, conforme a la caracterización de las tipologías. Es que estamos hablando de comunicación. Hablamos de una comunicación escrita, hablamos de una comunicación oral, pero también hablamos de esa comunicación gestual. Y en el texto, en la obra que leemos es perfecta para eso, porque Otto, que es el rinoceronte, se comunica de diversas maneras y vemos como cada uno de los personajes se comunica de acuerdo a la situación comunicativa que lo reta en ese momento. Para abordar grado octavo, quiero que miremos los verbos, primero los verbos que contemplan los DBA que nos ponen en este plan de área. Entonces, el primero es reconocer, el segundo es componer, el tercero es inferir y el cuarto es caracterizar. Entonces, vemos cómo el mismo plan de área se estructura bajo una secuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A reconocer producciones literarias. En este caso, según la estrategia comunicativa, estamos reconociendo una obra literaria de Ana María Machado que se llama Se busca lobo. Y miramos su estructura, miramos que es un texto híbrido donde se encuentran otras temáticas, pero también otras tipologías textuales. En el segundo periodo dice que compone, pero componer ¿qué? Diferentes tipos de texto. Entonces hablamos de esos textos que podemos hablar, trabajar, manejar desde lo cotidiano como una lista de compra, pero también mirar esos textos científicos o esos textos argumentativos. Entonces aquí podríamos inferir que hablamos de la función social del lenguaje en sus diferentes esferas. Seguimos en tercer periodo, que nos habla de inferir múltiples sentidos de los textos, que lees comprender el texto, no solamente es leerlo o mandarlo para la casa para que el niño lea y nos responda unas preguntas, sino es incentivar ese juicio de valor, esa criticidad, que él pueda, primero, recomendar el libro, segundo, criticarlo, mirar cuáles son sus partes débiles, cuáles son sus partes sensibles, cuáles son las temáticas, qué es lo que no dice, pero sí está diciendo realmente. Y en el cuarto periodo hablamos sobre las características entonces hablamos de los discursos, medios de comunicación. En este caso aquí trabajamos la carta, trabajamos la noticia y trabajamos el periódico en este grado octavo, lo cual fortalece también el núcleo temático. Por acá en primer periodo hablamos de producción de textos escritos, obras literarias. En segundo periodo estamos hablando de textos orales y también hablamos de toda esa parte histórica que se toca aquí cuando hablamos de la literatura, de las épocas de la literatura y los lobos famosos en esa misma literatura. En tercer periodo estamos dándole fuerza al tipo argumentativo y en octavo hablamos de composiciones escritas, no del ensayo como tal, pero sí empezamos a hacer ese proceso de composición y de escritura. Y por último, medios de comunicación masiva. Entonces hablamos de las cartas y los tipos de carta y cómo se aborda nuevamente en las diversas situaciones comunicativas. Hasta donde hemos visto, este plan de área va muy de la mano
de las temáticas, de todo lo que se plantea, de las actividades que se dan en el marco de la Estrategia Comunicativa 2023. Continuamos con grado noveno y centrémonos en este grado en el núcleo temático. Este núcleo temático es rico en medios de comunicación y en análisis de las obras literarias y se centran en Latinoamérica. Miremos el primer periodo. Habla de medios de comunicación, hábitos de consumo, elementos ideológicos, habla de la intención comunicativa de los mismos medios de comunicación y por último nos tocan publicidad y medios audiovisuales. Este primer periodo es totalmente lo que se ve dentro de la estrategia. Hablamos de medios de comunicación a través de la obra literaria Café Solo de Andrea Ferrari. Seguimos en segundo periodo que nos habla del efecto de la publicidad y medios audiovisuales. En la estrategia comunicativa creamos juicios de valor donde el estudiante debe poner su posición frente a la crónica periodística, frente a la noticia y frente a algunos programas de televisión. En el tercer periodo nos hablan de los textos orales, pero no textos de la cotidianidad. Nos hablan de esa parte argumentativa y del análisis de las obras literarias latinoamericanas. Entonces, Café Solo es una obra latinoamericana. Miramos sus características, miramos la jerga, pero también vemos algunos ítems puntuales del análisis de las obras literarias y de los componentes en el proceso de comunicación. También podemos ver esa parte de oral argumentativa en este periodo y en este proyecto en la estrategia comunicativa se pide que los estudiantes elaboren un podcast. Para llegar allá, ellos tienen que haber construido su texto escrito para poder hacerlo oral. Entonces vemos cada una de las partes y componentes de este proceso de lectoescritura que no se teje en una clase, que no se teje en una semana, sino es un trabajo de todo el año escolar. Quiero que en este grado décimo miremos la coherencia de este plan de área y con o en relación con la estrategia comunicativa. Cojamos para esto tercer periodo. Hablamos del estándar, aquí no nos lo muestran plenamente, ¿no? Solamente nos muestran el proceso. Entonces, el estándar en el proceso del tercer periodo se centra en la producción textual. Miremos el DBA. El DBA dice que el estudiante va a caracterizar la literatura en un momento particular de la historia, desde el acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas, recursos estilísticos. Ahora, tenemos producción textual. Es que para poder escribir tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que analizar, tenemos que comprender sobre aquello, sea una temática, sea un hecho, un suceso, para poder escribir sobre esto. En este caso estamos hablando del análisis de la literatura, de los componentes, pero también de la historia que hay detrás de esa literatura. En este caso es muy coherente con la estrategia. Aquí leemos actualmente El Mago de Oz y hablamos de el proceso, el hecho y las circunstancias en las que se escribió el libro. Qué estaba pasando a nivel de ese país donde se escribió, pero también a nivel del mundo, qué estaba pasando en ese momento y cuál es la crítica que hace esta obra a la sociedad. Ahora, tenemos producción textual, tenemos la caracterización de la literatura, la comprensión de esta, el análisis del contexto sociocultural. Ahora miremos si todo esto
más el subproceso es coherente con el núcleo temático. Y el núcleo temático de este plan de área dice así: relación de texto literario según el género y el movimiento. Tenemos manito arriba. Identificación y reconocimiento de elementos gramaticales que modifican el significado del término, manito arriba. Alguien dirá, pero es que ¿qué tiene que ver las categorías gramaticales con la obra, con el análisis, con la producción textual? Tiene que ver todo, tiene que ver realmente todo, porque para comprender realmente para lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy escribiendo, no puedo dejar de lado ese significado de las palabras, esas familias de palabras, los signos de puntuación y el saber que el espantapájaros corrió y entonces ¿por qué corre? Y él corrió solo o corrió con alguien más, de qué manera corrió, y entonces estamos hablando que esto es un verbo y estamos diciendo que es en tercera persona porque se refieren a él, o sea que el libro está contado en tercera persona y el narrador entonces podría ser un narrador personaje o podría ser un narrador testigo o un omnisciente, y ahí vamos tejiendo cada una de las características, podríamos llamarle, o también ítems, de cada uno de los ítems con los que vamos a evaluar y con los que vamos a hacer este proceso de producción textual y de caracterización de la misma literatura. Y bueno, seguimos por acá. Por otro lado, tenemos la comprensión de los elementos implícitos y explícitos, comunicativos, verbales y no verbales, la apropiación de expresiones orales y escritas según los elementos, y por último tenemos elementos gramaticales y sintácticos. Este núcleo temático va de la mano de la estrategia comunicativa. Cada uno de los temas que se ven acá se pueden evidenciar en las guías de trabajo que se da para los estudiantes. Para despedir esta institución educativa, abordamos grado 11, abordamos su plan de área. Centrémonos en el núcleo temático de grado 11. Grado 11, nuestro último grado, un grado donde ya le decimos adiós a nuestros estudiantes, donde tenemos la confianza de que ellos van a poder con la universidad, donde vamos a verificar, podríamos llamarlo así, el proceso que se ha llevado durante 11 años, ese proceso escolar. En este caso estamos mirando lectoescritura. Núcleo temático de primer periodo: comprensión del significado de las palabras, expresiones, frases que aparecen explícitamente en el texto. Hablamos de las relaciones semánticas que existen entre los diferentes elementos que constituyen una frase. En este grado leemos el libro La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia, un libro que nos permite hacer esa comprensión de las relaciones semánticas. Podemos hablar de la coherencia de las frases, de los juicios de valor, de los personajes, de la caracterización que hace cada uno. En el segundo periodo nos hablan de la relación formal y semántica de los elementos locales que constituyen un texto. Hablamos aquí de los párrafos, de las oraciones, de las clases de párrafos que hay dentro de una misma obra. Esta obra literaria que leemos en grado 11 nos permite realizar este proceso de comprensión. Tenemos en tercer periodo ese sentido figurado, y es algo que se trabaja, creo que en la semana número 6 de planeación, que le ayuda al estudiante a poder inferir, poder sacar esa sátira, pero también poder hacer una crítica frente al planteamiento, hablamos aquí de moral, de muchos de los personajes. Y en el cuarto periodo tenemos la implementación de reglas ortográficas en la producción de textos escritos. En este proyecto se trabaja como producción final, un ensayo argumentativo, y se habla del proceso de escritura, de reescritura, como
como si no, o sea, planteamos un borrador y los estudiantes tienen que hacer el proceso de corrección, machete y pintura y pasarlo a un ensayo ya revisado con signos de puntuación claro, eh, eh, cumpliendo todas las reglas ortográficas, lo cual infiere y fortalece perfectamente el plan de área que nos plantea la institución educativa. Continuamos en esta tarde con la institución educativa José María Carbonell. Muchísimas gracias a los profesores que están conectados, a los que nos acompañan en esta tarde, en este proceso de análisis de plan de área. Empezamos con grado sexto, miremos el núcleo temático de este plan de área. Quiero que leamos el primero y el segundo. En primera instancia tenemos tipologías textuales, síntesis, conectores, literatura folclórica, tradición oral, medios de comunicación verbal y no verbal. Y por otro lado tenemos el lenguaje y el texto icónico, párrafo, redacción, estructura y tipo, uso de MB, MP, NV y DV, el apólogo, narrador, tipos y su clasificación. Este núcleo temático que se plantea aquí va de la mano con la planeación de Otto es un rinoceronte y se fortalece también en el primer libro que se leyó en la estrategia comunicativa con este grado, que fue Disculpe, es usted una bruja. Hablamos aquí de esa parte iconográfica, de los conectores y hablamos de los medios de comunicación verbal y no verbal. Es necesario también decir acá que ese proceso de dialecto, lengua, jerga, regionalismo se toca mucho en el en el tercer proyecto que se plantea para grado sexto, que es el último proyecto que se socializó en el mes de agosto, que se llamaba Diario de un gato asesino. Entonces, la invitación, mis profes, es para poner en práctica todos los proyectos que se han dado para fortalecer los núcleos temáticos, los DBA y los procesos que se plantean en sus planes de área. Si analicemos el plan de área de grado séptimo de la institución educativa, nos damos cuenta que en séptimo la columna vertebral, la parte fundamental de este plan de área, es la narración, ¿no? Entonces empezamos hablando de estructura de textos narrativos, pero también por ahí nos meten el texto expositivo y argumentativo. En segundo periodo vuelve y le da fuerza, pero retoman más los tiempos verbales dentro de una oración. En grado tercero seguimos, en el periodo tercero seguimos hablando de la estructura narrativa, pero acá hablamos de los tipos de párrafo, que ya era un tema que habíamos visto en grado sexto. Entonces vemos cómo grado sexto y séptimo se complementan, donde lo que se enseña en un grado se refuerza en el año siguiente, lo cual es muy importante para seguir un proceso académico en nuestros estudiantes. Y por último nos encontramos acá con el signo lingüístico. Hablamos de ese significado y ese significante que en este texto, en esta obra literaria que se trabaja con los 2 grados, es maravilloso porque hablamos de un rinoceronte, el cual el niño dibuja en la pared, el cual se sale de la pared, toma vida, empieza a comer panes. Entonces es una manera excelente en la que podemos abordar diferentes temáticas que se nos presentan en los planes de área. Hay un tema que me encanta aquí en el cuarto periodo que nos habla del texto expositivo y de la novela gráfica. Aunque la novela gráfica no es un fuerte dentro de la estrategia comunicativa, nos acercamos un poco en el análisis de los cuentos dibujados que se hace del escritor Santiago Paz.
En grado octavo de la institución educativa José María Carbonell, vemos cómo se le da fuerza a 3 procesos dentro del plan de área. Uno de los procesos es la literatura y nos habla de la producción textual, pero también nos habla de la reconstrucción en ese sentido global del texto. En este caso estamos trabajando en grado octavo el libro Se busca lobo de Ana María Machado. En ese mismo orden de ideas vemos temáticas puntuales que se ven en el plan de área y también se fortalecen en la estrategia comunicativa, como lo es el texto argumentativo y expositivo, connotación y denotación, reseña, literatura latinoamericana, por acá regionalismos y dialectos. Tenemos también oración coordinada, subordinada, simple y compuesta. Y por último, no menos importante, el resumen. En este punto los invito a ver cómo hacer un resumen en el canal de YouTube de la comunidad de práctica retazos, el cual los profesores explican muy bien este paso a paso, que aunque es un texto muy común, también es un texto que se deja muchas veces a la deriva, que se deja para que el estudiante lo haga libremente, pero en cierto sentido sí necesita acompañamiento para hacer un buen uso de este. Para grado noveno, quiero que miremos la coherencia que tiene el plan de área en el mismo y con la estrategia comunicativa. Para este ejercicio tomemos cuarto periodo. Por un lado, en el proceso de cuarto periodo tenemos ética de la comunicación. El DBA nos dice, comprende y respeta las opiniones en debate sobre temas de actualidad social. O sea, miremos que el núcleo principal es el debate. Ahora, ¿cuál es el núcleo temático del plan de área y si es coherente con lo que estamos viendo en el estándar y en el DBA? Hablamos del debate y el ensayo y las herramientas argumentativas. Del periodismo en América, el nuevo periodismo, el cual va muy de la mano del debate, y el texto de opinión. Entonces vemos acá nos encontramos con diferentes tipos de texto que pertenecen, podríamos decirlo todos, casi todos a la misma tipología textual y que encaja perfectamente en lo que nos está hablando sobre opiniones, sobre debates, pero ¿qué tiene que ver el debate y el ensayo? Porque es que el ensayo es mi juicio frente a algo, cómo lo defiendo también con el juicio de otros o con argumentos de autoridad. Entonces, para poder ir a un debate, lógicamente tengo que haber esbozado mi ensayo, tengo que haber esbozado mis puntos a favor, mis puntos en contra sobre lo que voy a hablar. Bueno, tenemos coherencia en este cuarto periodo. Es coherente esto que estamos viendo con la estrategia comunicativa. En la estrategia comunicativa estamos mirando medios de comunicación. Aquí tenemos medios de comunicación y nos centramos en el texto de opinión como parte del periódico, ¿no? Como esa sesión importante, hablamos que hay textos de opinión también en la parte editorial y todo este año en la estrategia comunicativa se fortalece este proceso de escritura, este proceso argumentativo, partiendo de el reconocer la importancia de los medios de comunicación masiva. En grado décimo, desde la estrategia comunicativa, se aborda una obra universal como lo es El Mago de Oz. Una obra que nos lleva a caracterizar la literatura en un momento particular de la historia, que también nos lleva a comprender diversos tipos de texto, porque desde esta obra estamos viendo y reconociendo otros textos que nos hablan sobre la misma obra. Escribimos textos que evidencian procesos sistemáticos
como lo es la escritura de un ensayo, de un texto argumentativo y la escritura de un texto científico. Y por último, planeamos la producción de textos audiovisuales en los que se articula elementos verbales y no verbales. ¿Cómo lo trabajamos dentro de la estrategia comunicativa? Hablamos de la elaboración de videos cortos en temáticas planteadas desde la obra, pero también hablamos de la creación de podcasts. Puntos fuertes en el núcleo temático que están relacionados con la estrategia comunicativa. Nos encontramos con el texto argumentativo, con la reseña crítica, hablamos del informe escrito, periodismo, publicidad en la literatura y medios de comunicación. Entonces, es una manera de poder expresarle a los profesores y a la institución educativa donde la estrategia se desarrolla, que va de la mano, que no estamos hablando dos lenguajes diferentes, sino que realmente estamos en el mismo camino, trabajamos con los mismos DBA, con la coherencia entre los lineamientos curriculares, el plan de área y el núcleo temático de la estrategia comunicativa. Despidamos esta institución educativa con el grado 11. En el estándar tenemos tres procesos: literatura, medios de comunicación y producción textual. En los DBA tenemos el identificar las producciones literarias clásicas, la participación de los estudiantes en escenarios académicos, políticos y culturales, asumiendo una posición crítica y propositiva. En el tercero determinamos los textos que deseamos leer y la manera como se abordan en su comprensión, en su interpretación. Y por último, la comparación de los diversos tipos de texto desde esa mirada crítica de los estudiantes. El DBA de segundo, tercer y cuarto periodo es apoyado directamente por la estrategia comunicativa. Presentamos un tema muy común, pero con muy poca información, como lo es el sexting, como lo es el uso de las redes sociales, como lo es el bullying en un entorno escolar. Miramos esta obra, y analizamos cada una de las etapas que hay dentro de ella y lo ponemos en el contexto con los estudiantes. La obra literaria que se propone desde la estrategia comunicativa es muy juvenil, tiene muchas temáticas, tiene muchas vivencias con las cuales los estudiantes se pueden visualizar. Fortalecemos el núcleo temático en los siguientes aspectos. Trabajamos crónica, ensayo, trabajamos medios de comunicación, trabajamos debate, tira cómica, publicidad. También hablamos de esos procesos de contraposición, de la tesis y la antítesis. Hablamos de literatura regional y también tocamos el género lírico, dramático y narrativo. Entonces, como vemos, la estrategia comunicativa le suma al plan de área, no le está restando, lo está apoyando y le está fortaleciendo. La invitación es a que continuemos en este proceso. Ya estamos llegando casi al final de esta estrategia comunicativa, pero es maravilloso poder contar con todos ustedes, poder contar con su presencia y sobre todo poder contar con sus salones, que nos dejen entrar a través de las fotos que nos envían, a través de las actividades que realizan. Damos la bienvenida a una nueva institución educativa.
Empezamos nuevamente en grado sexto, vemos este plan de área, un plan de área rico, lleno de núcleo temático que nos permite trabajar dentro y fuera del aula. Centrémonos en tercer periodo. Miremos el núcleo temático de tercer periodo, nos habla del resumen, debate, cómic, texto descriptivo, exposición, extranjerismos, esquema de comprensión lectora, cuadro sinóptico. ¿Por qué empezamos por tercer periodo y no por el primero? Porque el tercer periodo se sostiene totalmente en la estrategia comunicativa. Todos los temas que están ahí en ese tercer periodo se abordan dentro de la obra literaria Otto es un rinoceronte. Por otro lado, nos encontramos en primer periodo con el género narrativo, fichas de lectura, párrafo, comprensión lectora, lo cual encaja con el libro que leímos, Disculpe, ¿es usted una bruja? Nos encontramos ahora con segundo y cuarto periodo. Los dos guardan el género lírico, nos dan fortaleza, nos dan ideas sobre cómo trabajar folleto publicitario y por acá en el segundo periodo nos tocan normas in context, lo cual lo tocamos en la estrategia comunicativa desde el informe de lectura que se le pide a los estudiantes. Seguimos con grado séptimo, que en la estrategia comunicativa se trabaja de la mano de grado sexto. En la estrategia comunicativa se unen estos dos grados y se complementan los núcleos temáticos. En este caso quiero nombrar los temas que vemos dentro de la estrategia comunicativa que están directamente relacionados con el plan de área que nos muestran acá. Vemos género narrativo, texto informativo, noticia, afiche, uso de letras mayúsculas, tilde, cuadro sinóptico. Del segundo periodo vemos historieta, vemos entrevista, reseña y hablamos de comprensión lectora. En el tercer periodo nos centramos en verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio. Trabajamos informe, tipos de informe, mapa mental. Y en el cuarto periodo trabajamos mesa redonda, resumen y texto argumentativo. Entonces estamos tocando más de la mitad del núcleo temático del plan de área, ya que es un proyecto viable en la institución educativa, es un proyecto que le va a sumar a la institución y que va a fortalecer los procesos de lectoescritura en el aula. En grado octavo empezamos hablando del texto informativo. En segundo periodo seguimos hablando de textos informativos, tocamos la infografía, el mapa conceptual. En el tercer periodo hablamos del ensayo, de las técnicas de exposición grupal y en el cuarto periodo hablamos de la información, de los medios de comunicación, mapas de ideas y guión teatral. Estos ítems que nombré del núcleo temático se contemplan dentro de la estrategia comunicativa en el proyecto Se Busca Lobo, donde la columna vertebral son los textos informativos y en este caso las cartas que más que como el género epistolar se ven como parte del medio de comunicación. Las cartas que informan, las cartas que cuentan, las cartas que argumentan, las cartas que presentan, en este caso en relación con la obra, las hojas de vida de los lobos que quieren trabajar en un periódico en común. El grado noveno es un grado rico, como lo podemos ver acá, en infografías, textos publicitarios, situaciones comunicativas particulares, lo cual se evidencia en el núcleo temático de este grado. Uno de los temas, de los ítems que más me gusta en este plan de área es que nos hablan de la reseña literaria, funciones del lenguaje,
referente a esas obras literarias que leemos en clase. Qué chévere que los estudiantes puedan leer la obra y pueden sacar su propia reseña. ¿Qué es una reseña? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se escribe? Es un tema que es muy central y muy significativo dentro de la planeación que hacemos de la estrategia comunicativa con la obra Café Solo en grado noveno. Tenemos en el DBA que nos habla el hecho de componer, de que el estudiante pueda escribir no solamente un texto, sino pueda escribir diferentes textos. Hablamos de que no solamente hay textos argumentativos, también hay explicativos, también están los textos explícitos, también están los textos instructivos y todo esto nos sirve para poder crear en el estudiante una identidad como escritor, como productor del mundo, un escritor que no está transcribiendo del tablero y no estamos hablando del que escribe novelas, no, estamos hablando del que escribe textos con función social, textos que son importantes fuera y dentro del aula. Desde la estrategia comunicativa para grado décimo, manejamos el subproceso de producir textos argumentativos que evidencian el conocimiento de la lengua y el control, el uso que hace el estudiante sobre ella en contextos orales y escritos, el cual va directamente relacionada con el DBA que se nos plantea en el segundo periodo y se nos refuerza en tercer y cuarto periodo. Por otro lado, el núcleo temático en el que centramos la estrategia comunicativa es el siguiente: comprensión del papel de los medios de comunicación frente al contexto social, económico, político de la obra literaria y del contexto propio del estudiante. El reconocimiento de los elementos de los conflictos a nivel de la historia universal, la escritura de una reseña literaria, pero también de una reseña cinematográfica, presentación de una hipótesis de interpretación de un texto y comprensión de textos discursivos. Vamos a ver esta temática que estoy leyendo aquí, qué ítem del núcleo temático fortalece. Tenemos contenidos locales que conforman un texto. Tenemos el lenguaje verbal y no verbal, el texto expositivo, el debate. Por otro lado, miramos el sentido del texto, los medios digitales. Tenemos también por acá en tercer periodo la síntesis. Tenemos los esquemas de comprensión lectora. Y por último, en el cuarto periodo, fortalecemos textos expositivos, esquemas de comprensión lectora y técnicas en la parte de síntesis. Entonces vemos cómo tanto el plan de área como lo que se plantea en la estrategia comunicativa puede fortalecerse, se complementa y mejora procesos de lectura y escritura. Tanto en el plan de área de grado 11 de esta institución educativa como en la estrategia comunicativa se le da fuerza al ensayo. Por acá nos hablan de textos argumentativos, el ensayo y sus características. En segundo periodo, el DBA se centra en comprender los argumentos de sus interlocutores, involucrando procesos de comprensión crítica y propositiva. Esto se ve en el análisis que se hace de la obra literaria La lluvia sabe por qué, donde se mira el juicio propio de los personajes que son antagonistas y del protagonista y cómo las dos partes tienen puntos de vista definidos y ponen al lector a poder establecer con qué juicio de valor se va y tener una postura crítica frente a esto.
Hablamos también que fortalece tercer periodo, hablamos de medios de comunicación, visuales, hablamos de los chicos frente a las redes sociales, procesos de la comunicación y sus elementos. Gracias a todos los profesores que nos han acompañado hasta este momento. Los invitamos a seguir conectados hasta el final. Esperamos que este análisis que estamos haciendo de los diferentes planes de área sea productivo para todos los profes que nos están escuchando. Continuamos este análisis de planes de área con la institución educativa San José de Tetuán. Iniciamos en grado sexto. Miremos el estándar, el proceso que maneja el plan de área de la institución educativa. Nos encontramos con ética de la comunicación, literatura, comprensión e interpretación textual y por último, producción textual. Miramos cómo se sigue un proceso, cómo va avanzando esas fases de la lectoescritura y de la comprensión de texto y se evidencian dentro del mismo plan de área. Tenemos en tercer periodo los tipos de párrafo, estructura, clases, textos informativos, acentuación, al igual que primer periodo, la fuerza en categorías gramaticales, segundo periodo, la oración y por último en el cuarto periodo, la construcción oral y escrita de textos específicos como lo son las cartas, el resumen, el afiche, los relatos, las explicaciones. Estos núcleos temáticos y el proceso que plantea el plan de área se fortalece dentro de los proyectos. Otro es un rinoceronte y el diario de un gato asesino, el cual nos trae temas específicos en ortografía, en categorías gramaticales y en la estructura escrita de textos específicos. Tenemos grado séptimo donde trabajamos texto literario, trabajamos oración, sintagma, funciones gramaticales, género narrativo, estructura textual, vemos textos descriptivos, expositivos, los cuales van de la mano con la estrategia comunicativa. En este caso, se fortalece en el libro Disculpe, es usted una bruja, que se trabajó en primer y segundo periodo. Se trabajan también textos informativos, como lo es Otro es un rinoceronte, que se trabajó a partir del segundo y tercer periodo. Y por último, hacemos una interpretación de textos informativos, expositivos, narrativos, que tiene como centro los rinocerontes, que es el personaje relevante de esta obra. No es el principal, es el relevante y lo trabajamos dentro de la planeación de grado séptimo. Una planeación que es coherente con el plan de área de la institución educativa. En el plan de área de la institución educativa para grado octavo, quiero resaltar tercer periodo. Nos habla del texto, de la estructura textual, de lo macro y lo micro. Qué importante es leer con nuestros estudiantes lo que está en el texto, pero también lo que no dice y también lo que inferimos, lo que está detrás, así como nos dice algún teórico, leer entre líneas, detrás de las líneas, encima de las líneas. Eso hace de nuestros estudiantes lectores críticos. Por otro lado, tocamos en segundo periodo un taller que se trabaja en la estrategia comunicativa en primer periodo. Tenemos María de Jorge Isaac. En la estrategia comunicativa se trabaja desde la radionovela. Entonces estamos fortaleciendo, estamos complementando las temáticas que propone este plan de área. Por último, nos encontramos con las oraciones,
el sujeto dentro de la oración, las clases de sujetos y hablamos del aspecto ortográfico, reglas ortográficas, lo cual se toca de manera indirecta en la estrategia comunicativa. En grado octavo no le hacemos mucha fuerza a la regla ortográfica, pero la trabajamos cuando hacemos producción textual. Para grado octavo tenemos dos producciones textuales, en este caso es la carta y la composición escrita partiendo de un tema central como es la amistad, la familia y la vida. Seguimos con grado noveno. En grado noveno nos centramos en esa literatura latinoamericana, en el proceso que plantea la institución educativa. Nos centramos en comprensión e interpretación textual, literatura, producción textual y ética de la comunicación. Esto es coherente con el DBA que nos plantea. En primer periodo nos habla de la interpretación de los textos. En segundo periodo nos habla de la comparación de formatos entre obras literarias, producciones audiovisuales y el propósito de estas dos frente a lo que se está narrando. En el tercer periodo trabajamos la producción de textos orales y nos centramos en la construcción de argumentos. Por último, en la ética de la comunicación, en cuarto periodo, se confrontan los discursos provenientes de los medios de comunicación. La estrategia comunicativa en grado noveno se fundamenta en la comprensión y el reconocimiento de la importancia y la función social que cumplen los medios de comunicación masivo. Por otro lado, en el núcleo temático tenemos partes del núcleo que fortalecen la estrategia y viceversa. Hablamos de las competencias lectoras, de los niveles de lectura, de la lectura de los textos narrativos latinoamericanos, conectores gramaticales, textos de opinión, y por acá en primer periodo tenemos oración compuesta y combinación de grupos consonánticos. Entonces hablamos de MB, MP, DV, NV, lo cual se fortalece y se trabaja, no literalmente, pero sí se trabaja dentro de la estrategia comunicativa y se fortalece en el proceso de escritura de los estudiantes. También fortalecemos esa parte de texto oral con el podcast que se hace en este grado. Para grado décimo, y con este grado despedimos esta institución educativa, se fortalece desde la estrategia comunicativa y se complementa en la literatura universal tocando temas como romanticismo, modernismo, que pese a que la obra literaria es de vanguardia, toca partes de la literatura, hace intertextualidad con algunos textos de esa época. Hablamos también de la comprensión de los textos y la actitud crítica de los mismos. En esto fortalece el DBA del primer periodo. En el tercer periodo el DBA nos dice que comprende diversos tipos de textos asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. En este caso tenemos argumentos de experiencia personal y la construcción de los argumentos propios para posteriormente escribir un ensayo argumentativo. Se tocan temas actuales como es las redes sociales, la posición que asumen los estudiantes frente a las redes sociales y el reconocimiento de las herramientas TIC que nos brindan esta para educación, para el desarrollo personal, para emprendimiento y no solamente para esa parte de relaciones personales. Dentro de las técnicas grupales que se tocan
en el plan de área de la institución educativa y que van relacionadas con la estrategia comunicativa, tenemos el foro, el cineforo y el debate. Nos despedimos con grado 11. Quiero para este grado que nos centremos en los DBA. El DBA del primer periodo nos dice que el estudiante debe identificar en las producciones literarias diferentes temas que le permitan establecer comparaciones con las visiones del mundo de otras épocas. En este caso tenemos el libro La lluvia sabe por qué, un libro que nos habla sobre migración, un libro que nos habla sobre pobreza en Latinoamérica y que nos lleva a pensar en esas familias que no tienen trabajo en su país natal y les toca ir a otro país a trabajar para poder sostener su familia. En este caso, una mamá que deja a su hijo a cargo de su hermana, que mensualmente manda una cuota, pero que para el hijo realmente no es tan importante el dinero como la relación, como la cercanía que tenía con su mamá y la lejanía, la soledad a la que se enfrenta cuando ella no está. En el segundo periodo dice, comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, crítica y proposición. Este proyecto y este libro que estamos señalando en grado 11 es un libro que permite que el estudiante pueda asumir una posición crítica, plantea situaciones cotidianas donde el estudiante pueda hablar, puede dar ejemplos, puede reconocerse y visualizar su propio comportamiento frente al comportamiento de los personajes de la obra. En tercer periodo tenemos la comparación de diversos tipos de texto con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas. Entonces, en este caso tenemos una obra literaria donde nos habla de los peligros de las redes sociales, de los peligros de algunas prácticas que se presentan en el Internet. Y esta temática la relacionamos con el contexto escolar en el que se desenvuelven nuestros estudiantes. ¿Para qué y por qué hacemos eso? Como un pretexto para. ¿Pretexto para qué? Para formular procesos de lectura y escritura, que en últimas desde el área de español es lo que queremos fortalecer en nuestros estudiantes. Sin desmeritar esos procesos de inteligencia emocional, los cuales juegan hoy día un papel muy importante en nuestras aulas. Vamos con el análisis de la última institución educativa que tenemos en esta tarde de miércoles de planeación, miércoles de análisis desde Caledutol, desde Calidad Educativa para los profes del Tolima y del mundo. Vamos a centrarnos en grado 10º y 11 de la institución educativa Juan Carlos Barragán. Bienvenida a esta institución educativa, a esta estrategia comunicativa. Tenemos por acá el proceso, el estándar, vamos a leer el proceso en grado 10º. Se centra en literatura, comprensión e interpretación textual, producción textual y ética de la comunicación. En grado 10º, este plan de área le da fuerza a los textos narrativos, al texto como una unidad, al análisis lingüístico, los medios de comunicación, el sentido del texto, los campos semánticos, el análisis sintáctico y en el cuarto periodo tocamos texto argumentativo. Todos estos ítems del núcleo temático que acabé de leer se dan plenamente dentro de la estrategia comunicativa desde la lectura de la obra El Mago de Oz, una obra universal que nos permite evidenciar un análisis profundo, un análisis del contexto histórico, social y cultural
de lo que pasaba en la época donde la obra literaria fue escrita y nos ayuda a fortalecer este proceso o a complementar este proceso desde la posición crítica de los estudiantes y también desde la mirada de los medios de comunicación que le dan a esta obra. Entonces, este proyecto es muy completo y le permite a los estudiantes desarrollar diversas habilidades, trabajar los DBA y sobre todo fortalecer todo el proceso, no solamente el proceso, sino las actividades puntuales que se dan desde el plan de área, desde la planeación y el plan de aula de grado 10º para la institución educativa. Vamos ahora con grado 11. Grado 11, donde el contexto comunicativo es súper importante porque nos lleva a reconocer las diferentes manifestaciones del texto y del lector. Una cosa es lo que el texto está diciendo, otra cosa es lo que el lector está interpretando desde su realidad, desde el contexto comunicativo del autor, del escritor, y el contexto comunicativo del lector. Estas relaciones, estas temáticas que nos llevan a que nuestros estudiantes escriban ensayos, a que puedan analizar y también construir textos expositivos, textos argumentativos, artículos de opinión, hacer procesos de coherencia, hacer esas referencias textuales e intertextuales y darle importancia a los medios de comunicación y a la sociedad en sí. Esta obra literaria que se trabaja en noveno se especializa en eso, en temas que dan con la realidad de los estudiantes. Aquí en grado 11, en este plan de área, dentro del núcleo temático, se resalta el blog y las redes sociales, lo cual encaja con la obra literaria. Hablamos de un blog donde se pueda subir, donde los estudiantes puedan presentar sus textos, puedan presentar sus juicios de valor y también compararlos con los juicios de valor que se presenta en la obra literaria. En este plan de área, resaltamos que es un plan de área muy actual. Tenemos temas como textos electrónicos, medios de comunicación y sociedad, medios virtuales, blog, redes sociales. Podemos decir entonces que la institución educativa está a la vanguardia. Una institución educativa que está hablando el lenguaje que hablan nuestros estudiantes, que hablan nuestros adolescentes, haciendo de la educación un proceso significativo, un proceso real, un proceso que va de la mano de la realidad actual de cada uno de nuestros chicos y chicas. Profes, llegamos al final de este análisis. Gracias a los que nos acompañaron durante toda esta tarde, a los que estuvieron hasta lo último. Gracias a las instituciones educativas que nos abren sus puertas, que nos dan sus planes de área para poder hacer este análisis. Bienvenidos a esta estrategia comunicativa. Esperamos que haya sido satisfactorio para todos esta tarde. Chao, chao, y nos vemos el próximo miércoles en estos miércoles de planeación, miércoles de análisis de planes de área.